Tenemos una charla similar en el cual es muy significativa. Miren lo que estábamos conversando. Toda la parte abdominal, la parte anatómica, ustedes vieron ahí, ahí está el hígado, la vesícula, el estómago. Está lindo así, si pudiéramos verlo así cuando estamos operando, es simpático, ¿no? Es muy esquemático, pero está muy bien, ¿no? La vejiga, intestino delgado en la ubicación que está, el apéndice, ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y acá hacia abajo, hacia atrás, el recto. Por detrás de este transverso, acá está el páncreas, que no lo vemos. Acá está el vaso, y aquí ustedes ven el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿eh? Muy linda esta placa. Ahí ven nuevamente lo del dolor somático, visceral referido. Nuevamente los cuadrantes, y de acuerdo a cada cuadrante, uno va pensando en qué tipo de patología es la que tiene de manera aguda. Algo importante, figúrense, si ustedes están pensando en un paciente con una obstrucción intestinal, ¿qué tienen que preguntar? Si hubo una cirugía previa. Recuérdense que la mayor parte de los pacientes que tienen un problema obstructivo se deben a bridas y adherencias. ¿Se recuerdan la clase del día lunes? En el cual se determinaba que en una obstrucción intestinal, las bridas y las adherencias es lo que más frecuentemente producen una obstrucción intestinal. Preguntar los hábitos intestinales, si está o no eliminando gases y si bota en materia fecal, si toma drogas, ver la historia menstrual pensando en algún momento dado si nosotros estamos suponiendo que nuestra paciente tenga un ectópico, por ejemplo, y problemas pasados en algún paciente, por ejemplo, que haya tenido cirugías previas o una patología anterior, por ejemplo, los pacientes que repiten una litiasis renal, litiasis cólicos vesiculares a repetición, más bien ya con eso podemos, o pancreatitis aguda, podemos ir pensando en esto, ¿no? Aquí está la historia clínica, el dolor. Este dolor, este síntoma es importantísimo y ustedes tienen siempre tienen que eh, explorarlo adecuadamente. Ustedes preguntan desde dónde la aparición, dónde está localizado, si se irradia, qué intensidad tiene, qué características, si es tipo cólico, si es retortijón, si es como de tipo punzante, y con qué lo alivia, si alivia espontáneamente o con una posición, por ejemplo, antiálgica, como una posición de plegaria mahometana en los pacientes con las pancreatitis, etcétera, ¿no? Los datos asociados, si hay náusea, si hay vómitos, el vómito de qué característica es, si es bilioso, si es porráceo, si es fecaloideo, como lo hablamos en las clases pasadas, si hay constipación, si hay diarrea. Si uno piensa que hay diarrea y es mucha diarrea, probablemente estemos ante un cuadro de gastroenteritis o el inicio de un problema obstructivo. Si hay melena, si está en relación con la melena, esa sangre que tiñe las heces de negro, nosotros pensamos entonces que probablemente sea una hemorragia de hemorragia directiva alta, si hay una hematuria, todo esto nos lleva, ¿no? Otra cosa, datos que nos puede llevar a la inspección, una protusión a nivel umbilical, como en el caso de una hernia umbilical, y aquí está la causa que más frecuentemente produce un abdomen agudo obstructivo, que son las bridas y las adherencias. En un 20% en el parte obstructiva es los tumores, y dentro de los tumores básicamente el cáncer, ¿no? Aquí está el examen físico completamente, inspección, palpación, percusión, auscultación. Todo vale, pero lo que mayormente nos ayuda al cirujano para hacer diagnóstico es la palpación. Datos de dolor, de defensa y rebote son característicos para decir aquí hay una reacción peritoneal y consecuentemente ese paciente tenemos que operarlo. Miren aquí esta radiografía, aquí está el diafragma y aquí abajo vemos una imagen radiolúcida. No están viendo, perdón, no están viendo ustedes el puntero. Aquí, ¿ves? Diafragma, y esta imagen de aquí es aire debajo del diafragma. Consecuentemente acá también lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos de diagnóstico aquí?
Es un abdomen agudo de tipo perforativo por una lesión, por una perforación a nivel de una víscera hueca. En clases pasadas vimos un vólvulo de sigmoides que se veía como una imagen de grano de café. Miren la tomografía. Vean esta imagen del intestino con gran distensión, ¿ves? Esta imagen, aquí hay un corte, hay un nivel, un corte aquí, y una gran distensión, ¿ves? Todo el intestino. Esto es aquí es un problema de una obstrucción. Muy clara. Otro de los temas que ustedes tienen en su sílabo es el manejo de la presión intraabdominal para detectar si un paciente está haciendo o no un síndrome comportamental. Y ustedes ven aquí en este cuadro que está en el texto de ustedes cómo un paciente después que pasa de los 20 y sobre todo de 25 milímetros de mercurio, ustedes consideran que aquí ya hay que operar. Aquí, ¿ven? Cuando pasa de los 25, de 21 a 25, ya hay que hacer una descompresión quirúrgica. Y básicamente, se recuerdan cuando hablamos en clases pasadas, hablábamos de la bolsa de Bogotá para disminuir la presión intraabdominal y dejábamos el paciente con el abdomen abierto contenido con una bolsa de Bogotá. Hay pacientes atípicos también y hay algo importante. Miren, la laparoscopía, se recuerda que esto fue algo que hablamos en el foro, la posibilidad de la situación de la cirugía mínima invasiva, la laparoscopía versus una cirugía abierta. Ya habíamos dicho que la laparoscopía, en algunos de los artículos que ustedes pusieron ahí, que la laparoscopía ayuda en la situación de evitar laparotomías innecesarias, porque sirve para diagnóstico y posiblemente para tratamiento. Anteriormente, por eso se llamaba laparotomía exploradora, y que realmente en la actualidad ha mejorado considerablemente el diagnóstico y el tratamiento del dolor abdominal agudo. ¿Cuál es el mayor peligro? Siempre el retraso diagnóstico y que en vez de poder operar a tiempo, nosotros operemos ya a un paciente con una peritonitis. Tengan en cuenta que un paciente con más de 16.000 blancos en adelante, mucho más, 20.000 blancos en adelante, con algunos días de evolución, piensen que probablemente su paciente esté perforado ya con una apendicitis perforada o algún problema de perforación. Esto ya lo vimos también, la puntuación de Alvarado para el caso de una puntuación para una apendicitis, ¿no? Es un score que lo veremos con mayor detenimiento en próximas clases cuando veamos apendicitis. Esto predice la necesidad de una intervención quirúrgica, datos que, por ejemplo, en los estudiantes de la Universidad Central lo toman como un modelo muy establecido por ellos. Pacientes en estado crítico, también es importante, fíjense, tenemos un paciente crítico con trastornos nutricionales, inmunológicos, pero esos pacientes están recibiendo analgesia, incluso narcóticos, antibioticoterapia, y realmente puede estar con un abdomen agudo y el paciente está realmente enmascarado por todos estos tratamientos que está recibiendo, ¿no? Pueden estar intubados con alteraciones mentales y todo esto hace que sea muy dificultoso hacer el diagnóstico. No obstante, el cirujano que está avisado sobre esto en algún momento toma la decisión quirúrgica. Otra situación, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con las defensas bajas. Realmente el dolor abdominal se correlaciona con una reacción inflamatoria. A veces retrasa el aparecer la fiebre y la leucocitosis está amortiguada. Un paciente que tiene buenas defensas, que se defiende de manera adecuada, teniendo un cuadro febril. Y el cuadro febril nos alerta. Y a veces ya en los inmunocomprometidos ya lo vemos en una enfermedad, en una fase muy avanzada. La colitis pseudomembranosa, ya lo hablamos en clases pasadas, en relación con qué bacterias, ¿se acuerdan? Que esto básicamente la veíamos nosotros acá. Aquí hay algunas situaciones de esto, pero básicamente la utilizábamos con unos antibióticos y dentro de eso estaba el metronidazol y mucho más. Yo la he visto más con la clindamicina.
Pero usted ve todos los gérmenes que pueden producir esto, ¿eh? Otra dificultad, los pacientes con una obesidad, y dentro de una obesidad mórbida. Ya lo habíamos conversado, que los pacientes eran más dificultosos para el diagnóstico por gran panículo adiposo y tardíamente llegan a sepsis, insuficiencia multiorgánica y que pueden hasta morirse, ¿no? Miren, en la peritonitis, vean la cantidad de líquido purulento. Esta es una placa que la vimos en una charla anterior cuando dimos por zinc, ¿no? Hay un dolor abdominal, está séptico el paciente, hay dolor referido al hombro, puede haber un hipo. El hipo ya se acuerdan que lo dijimos en la clase pasada, que el hipo probablemente refería a una dilatación gástrica aguda y que produce una irritación frénica y produce el hipo, ¿no? Y también el dolor al hombro del lado izquierdo en ese lado.